y el honor que es para la Facultad de Medicina el haber dispuesto de la actividad de este profesor durante tantísimos años. El profesor Mora Teruel es catedrático de Fisiología de la Universidad Complutense. Es académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina. Su doctorado inicial, años atrás, fue en Granada y después 5 años en la Universidad de Oxford, donde también hizo otro doctorado en neurociencias. Profesor en la Universidad de Iowa durante tiempo, representante nacional universitario en la Universidad de Oxford antes mencionada. Extraordinario investigador, una producción científica muy grande, más de 400 trabajos publicados, 50 libros, muchos de ellos publicaciones originales en la meca de la ciencia mundial, internacional, en la revista Nature y en la revista Science. Un destacadísimo docente, pero sobre todo, una persona muy querida en la Facultad de Medicina por todas sus cualidades y por todo lo que nos ha aportado durante tantísimos años. Desde el 1 de octubre próximo, el profesor Mora será catedrático emérito de esta facultad y de esta universidad. Es un honor y todo un privilegio para esta facultad que continúe con nosotros durante unos años más y que haya aceptado pronunciar esta lección inaugural. Profesor Mora, cuando usted quiera. Pues muchas gracias, señor decano, por esas palabras y también agradecerle, por supuesto, esta oportunidad de pronunciar la lección inaugural de este curso académico 2014-2015 en nuestra querida Facultad de Medicina. Pienso que para todos ustedes, estudiantes de medicina, de nutrición y de terapia ocupacional, este es, o debiera ser al menos, un acto académico lleno de expectativas e ilusiones. Y en tanto que es así, yo francamente, sinceramente, me felicito por tener esta oportunidad de compartirlo con todos ustedes. Vienen todos ustedes a esta facultad a estudiar y a obtener un grado académico en el que poder desarrollar una profesión. Pero hasta entonces, y hasta que terminen sus estudios, momento que celebraremos en otro acto académico que es el de la ceremonia de fin de carrera, hay un largo trecho, un largo proceso de aprendizaje y memoria y adquisición de conocimientos nuevos. Largo camino que en buena medida debiera resultar gratificante. Y en eso, al menos yo lo pienso así, está la labor de los profesores. Lo cierto es que en este proceso encontrarán que los profesores tienen cada uno su propio librillo docente. Lo entenderán cuando les impartan las asignaturas correspondientes. Profesores unos que intentarán mostrarles casi todo lo que se sabe de sus materias, a los que otros incluso les añadirán lo último que se conoce y que han leído fresco en las revistas científicas. Y otros que, en contraste, les enseñarán lo más sedimentado, práctico, directo de su disciplina, o si ustedes quieren, lo más sólidamente establecido. Y añadido a todo ello, encontrarán ustedes profesores de dos tipos. Unos que les dejarán en cada clase con hambre de saber más, con hambre de conocer más. Y otros que les dejarán quizá una cierta sensación de saciedad por lo enseñado en sus clases. Y finalmente encontrarán profesores de esos que internacionalmente se les reconoce como profesores excelentes. Profesores de esos que cada día dejan al alumno con la querencia de volver cada mañana a su clase. Profesores de los que los alumnos dicen que da gusto escucharlos y aprender de ellos. Entre otras cosas, porque tienen conocimiento de que ese profesor es y tiene, insisto y lo repito, un conocimiento profundo de su propia materia. Pero no eso solo les hace excelente.
lo que les hace excelentes es una cierta cualidad, una cierta capacidad incluso mágica de convertir siempre lo soso en algo que es atractivo, en algo que es interesante. Profesores que muchos alumnos dicen, es un profesor que llega. U otros, aprendo de él más escuchando que tomando apuntes. O como me dijo una vez un alumno sobre un profesor de un modo anecdótico, mire usted, a mí es que se me cae el boli cada vez que empieza la clase. Y permítame decirles, esta facultad tiene profesores de esa categoría. Pero en cualquier caso, todos los profesores saben de la enorme responsabilidad que tienen para la enseñanza. Todos saben, todos son muy conscientes de que lo que están haciendo cada día, sobre todo y desde luego todos los días, es modificar la biofísica y la bioquímica, la anatomía y la fisiología del cerebro de sus alumnos. Y con ello cambiando no solo sus memorias, sino sus procesos mentales y su conducta. Porque aprender, queridos alumnos, en esencia es eso. Es cambiar el cableado del cerebro del que aprende e incluso del que enseña. Cableado que será muy diferente a aquel de otros compañeros, diferente de ustedes que estudian medicina, terapia ocupacional o nutrición, que hayan estudiado otras materias, sean música, ingeniería, matemáticas o derecho. Y todo esto nos lleva a que cuando salgan ustedes de esta facultad, que serán muy diferentes a cuando entraron, lo serán no solo por el propio devenir del tiempo y su interacción con el mundo y sus relaciones personales extraacadémicas, sino también, y de modo considerable, a la labor de sus profesores y a ese día a día en clase, que a su vez, yo pienso, también, llegado el tiempo, sabrán agradecer. ¿Y por qué les cuento todo esto? Que si pensamos un poco, tal vez sería propio del discurso del señor decano o incluso del propio vicedecano de estudios. Por una razón. Razón que creo que es muy relevante en el contexto de lo que estamos hablando. Y es que hoy estamos entrando en una nueva etapa de cambios profundos en la educación y la docencia. Estamos entrando en un proceso nuevo en donde se obtendrán ideas sólidamente fundamentadas, más allá de ideologías y opiniones, sólidamente fundamentadas, digo, a través del método científico, sobre cómo poder enseñar y aprender mejor. Y no solo en la universidad, sino en todo el arco de la enseñanza, desde la primaria y aún antes en preescolar, hasta la universidad y aún después en las personas mayores. Estos nuevos conocimientos arrancan tras empezar a conocer cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona el cerebro humano, sede última de lo que se aprende y se memoriza. El cerebro tiene en sus entresijos neuronales los códigos de ese funcionamiento. Y entre esos códigos, el más fundamental, el más profundamente anclado y arrastrado a lo largo del proceso evolutivo, lo que quiere decir más de 700 billones de años hasta alcanzar el hombre, el verdadero código sagrado es el de la supervivencia, el de mantenerte vivo. Y para esa supervivencia, aprender bien es básico. Tan básico y tan consustancial con estar vivo como lo es, y escuchen bien, como lo es comer o beber o la actividad sexual para la supervivencia de la especie. El que aprende mal perece pronto. Y no solo en la selva, sino aquí, ahora, en lo social, en la vida cotidiana y, por supuesto, en lo profesional. Por tanto, aprende bien si quieres vivir largo. Pero específicamente, y en el caso aquí, en la universidad, en el caso de ustedes, aprender es un aprender fundamentalmente epistémico, es decir, un aprender más allá
de lo perceptivo, de lo sensorial. Es un aprender duro, ejecutivo, de abstractos e ideas. Y eso requiere, tal vez me gustaría tener la oportunidad en un seminario algún día de explicarlo en detalle, aprender en torno a la gratitud y el placer, y lejos del castigo o el dolor. Por supuesto que se aprende del dolor, pero el aprender en este mundo académico solo de verdad se logra si uno está, y permítanme a veces la tan manida palabra, si se está enamorado, primero por el profesor en lo que enseña, y segundo, en el alumno que estudia o aprende. Y es que la letra con sangre no entra. Yo sostengo, y lo he dejado escrito en largas páginas, que solo se puede aprender aquello que se ama, aquello que te dice algo, aquello que se aprende con alegría, aquello que es placentero y sobresale de la monotonía, aquello que resulta interesante. Y todo esto tiene su fundamento, no en particularmente la neurociencia cognitiva, acerca de cómo funciona el cerebro. Funcionamiento que es fundamentalmente diferente al de los ordenadores. Cualquier ordenador, incluso los más avanzados, aquellos que aprenden a reconocerte cuando entras por las mañanas a tu oficina y te dicen hola. Muchos profesores, o algunos muy especiales, en el MIT tienen estos ordenadores. Good morning, John. How are you this morning? Are you going to work? Vamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Resulta tal. Eso ya existe. Y esa diferencia entre el humano y el ordenador, incluso esos ordenadores, entre otras muchas diferencias, reside en la emoción de la que carece cualquier máquina. Hoy empezamos a conocer que las ideas, los abstractos, que son los átomos del pensamiento, y que se elaboran en los circuitos neuronales de las áreas de asociación de la corteza cerebral, ya vienen impregnados de un significado emocional, de bueno o de malo, de placer o de dolor, de recompensa o castigo o sufrimiento. Señores, en el ser humano no hay razón sin emoción. No hay pensamiento que pueda trabajar sin el fuego. Residen precisamente las bases neurobiológicas del aprendizaje y la memoria. Y tras la clasificación de lo que se aprende y se memoriza, es cuando comienza la adquisición de conocimiento. Pues bien, en ese aprender, en su comienzo está la curiosidad y está la atención. ¿Alguna vez le he preguntado en clase a mis alumnos, incluso en una clase específica, de relevante interés para ellos, que estaban prestando mucha atención? Les he preguntado, ¿ustedes creerían que continuarían prestándome atención a mí si de pronto por la puerta de la derecha mía sale una jirafa, se da una vuelta detrás de mí y desaparece por la otra puerta? ¿Seguirían prestándome atención a mí o a la jirafa? Aquí no hay risas. En mi clase la risa fue estentórea. Evidentemente a la jirafa. ¿Y por qué? ¿A qué se debe? Pues es simple, a que el estímulo más poderoso de la curiosidad, en este caso, lo producía la jirafa y no yo. De esto tan simple y aparentemente anecdótico viene el valor de hacer curioso, de hacer interesante lo que se enseña. Y que se puede hacer ya, incluso en materias tan abstractas como las matemáticas. Con la curiosidad se activan de modo automático los mecanismos neuronales de la atención. No hace falta decirle al alumno que preste atención a lo que está haciendo la jirafa. Con la curiosidad existe ya la unión directa con la que se abren esas ventanas que son las que nos llevan al conocimiento. No hay ni se puede aprender nada explícito más que bajo el foco consciente de la atención. Y hoy ya conocemos parte de las redes neuronales que sustentan y son el sustrato de esos procesos. Y digo bien al hablar de procesos, en tanto que hoy sabemos que el cerebro
activa circuitos neuronales diferentes con los que el individuo presta atención a estímulos diferentes. Porque la atención no es un fenómeno unitario, único, no. De hecho, hoy conocemos muchos tipos diferentes de atención y sus correspondientes mecanismos y circuitos neuronales. Permítanme que les resuma muy brevemente. El que hoy se habla de una atención base, aquella que todos tenemos cuando nos despertamos por la mañana, pero que vamos, sí, no tropezamos, pero si hay un elefante a nuestra derecha y ni siquiera se mueve ni siquiera nos damos cuenta de ello. Eso tiene sus circuitos neuronales, como los tiene lo que llamamos la atención fija, la atención absorbente. Si va uno por la calle y ve un perro con dientes largos que pretende atacarnos, ese foco atencional hacia el perro, sus movimientos y la decisión inconsciente de si voy a salir corriendo o atacarlo, es un tipo de circuito neuronal diferente al primero. Como también es diferente al que es la atención orientativa, la que yo puedo aquí intentar distinguir la cara de algún exalumno mío. O voy a la plataforma de un tren a esperar a mi chica. Son circuitos neuronales distintos, son atenciones distintas. Pero permítanme que les diga que hay muchos más. Por ejemplo, la atención que se requiere para el pensamiento creativo. Para el que el pensamiento que de verdad rompe esquemas, no innova, sino crea. Esa es una atención inconsciente que puede durar meses antes de que nos permita llegar a la solución del problema. Y hoy empezamos a creer, aunque no conocemos los circuitos, que existe una atención digital, aquella que es la que opera con Internet y que a edades tempranas nos estamos dando cuenta que interfiere con la memoria ejecutiva, la del estudio, la que no he mencionado y es la más importante, por eso la he dejado para el final, la que ustedes van a utilizar, que sería extraordinario el poder expresar, no solo qué circuitos están debajo de ello, pero sino los circuitos que de alguna manera nos damos cuenta que son muy diferentes a los temas, al aspecto atencional de las otras atenciones. De una cosa sí podemos deducir aquí finalmente, y eso he puesto mucho énfasis en muchos sitios que se me escucha de primaria. Y hoy ya no se le puede, conociendo lo que sabemos del cerebro, pedir a ningún alumno, ¡hey, presta atención a lo que te estoy tratando de explicar! Porque hoy se debiera saber que la atención hay que evocarla desde dentro del alumno. La atención sale sola si haces interesante y curioso lo que estás explicando. No hace falta demandarla. Si la haces por demanda, está claro que estás aburriendo a quien te está escuchando. Espero que no sea este el caso. Y junto a la atención, los tiempos atencionales, es decir, la duración real que podemos mantener la atención de los alumnos en una clase, que es diferente según la materia de que se trate. Por supuesto que es un fenómeno multifactorial que depende de muchas cosas, ritmos circadianos, sueño, comida, estado emocional, la edad, lo cognitivo, lo biológico de cada individuo. Pero en cualquier caso, mundo nuevo este donde los haya. Precisamente eso es la neurociencia de la educación hoy, disecar los ingredientes neurobiológicos y educativos de la atención que nos ayudará a permitir conocer los tiempos reales necesarios para poder adecuar la enseñanza a cada edad en ese tremendo arco del ser humano. A cada edad, a cada periodo vital del ser humano y hacerlas así más efectivas y poder además no solo conocer estos tiempos, sino la capacidad de poder modificarlos. En esta dirección avanzan los conocimientos sobre la enseñanza hoy, ahora. Nuevos conocimientos que empiezan a abrazarse bajo el concepto de neuroeducación. Y en ello trabajan ya muchos científicos, pensadores e instituciones de alto prestigio, como por ejemplo el Centro de Neurociencia para la Educación de la Universidad de Cambridge o la Sociedad Internacional Mind, Brain and Education. Y todo esto nos llevará eventualmente a conocer los múltiples procesos cerebrales que participan en los procesos
de aprendizaje y memoria y, finalmente, adquisición de conocimiento. Y de esto se obtendrán, y de hecho se están obteniendo ya lo he mencionado, ventajas que permitirán, y ustedes esto no lo conocen, ir más lejos de lo que sí conocen. Hemos superado el pensamiento mágico. Aquí en estas instituciones utilizamos el pensamiento analítico y crítico, pero queremos llegar al pensamiento creativo. No a innovar, a cambiar sobre lo que sabemos, sino a crear, a contemplar con cosas tan nuevas como rompedoras, creando un nuevo mundo. Y unas palabras finales. El conocimiento de cómo funciona el cerebro, el conocimiento de que cualquier información que recibimos del mundo, de nuestro entorno, solo cobra significado tras pasar de las áreas corticales de procesamiento sensorial, sea visión, sea audición, sea gusto, sea olfato, sea tacto, al cerebro emocional, al cerebro límbico, en donde adquieren ese significado que acabo de señalar, para después pasar a las áreas de la corteza cerebral, en donde ya sí se elabora la cognición con ese colorido emocional, tiene un valor especial cada vez más para poder entender y acercarnos a ese concepto tan discutido de naturaleza humana. Y este es un mensaje que yo entiendo especialmente relevante para ustedes, los estudiantes de medicina y también de nutrición y terapia ocupacional. Y es que al ser humano, y más al ser humano doliente, al que hay que tratar o aconsejar, se le debe acercar fundamentalmente a través de la dimensión emocional, del sentimiento, pues sólo así entenderá después lo que queramos hacer técnicamente y lo que queramos decir intelectualmente. Señores, vivimos en un mundo, ¿qué les voy a decir?, altamente tecnificados y casi informados segundo a segundo a través de lo que yo digo es ese robador de tiempos que es Internet. Esto hace que el hombre enfermo sufra de una patología añadida que es la generada por una falta de cobertura emocional y de tiempo empático. Y es que ya llevamos tiempo dándonos cuenta que la palabra, la comprensión, el vínculo afectivo en el trato del enfermo cobran un fundamento tan sólido por sí mismo como el tratamiento puramente biológico o somático. Y nunca debiéramos olvidar esta realidad, y menos ustedes que comienzan ahora. Un profesor muy destacado y querido que fue de esta Facultad de Medicina, el profesor Pedro Laín Entralgo, reivindicaba precisamente la necesidad de un nuevo humanismo en el que se pudiera establecer una relación más auténtica entre el otro y el que soy yo mismo, y en donde el sufrimiento del otro fuera más cercano en alguna dimensión al mío propio, y con ello intentar revertir el proceso impersonal cosificante en las relaciones y alcanzar una nueva relación entre los seres humanos, profesional y doliente. De un modo general y amplio se preguntaba Laín Entralgo, ¿cómo ser homo humanus a la altura de nuestro tiempo tecnificado? Y terminaba con esta denuncia, cito las palabras del propio Laín: si los actuales rectores de la educación pública tuviesen un verdadero interés por formar hombres cultos, aptos, por tanto, para ejercitar con fundamento y suficiencia las distintas actividades técnicas, sea medicina o abogacía, química o arquitectura, pedagogía o ingeniería, pronto encontrarían de modo razonable el introducir la formación humanística en las varias disciplinas particulares. Mucho me temo, sin embargo, seguía diciendo Laín, que esto no suceda y que los médicos y los abogados, los químicos y los arquitectos, los ingenieros y los pedagogos, solo al margen de sus respectivas profesiones, no desde el común fundamento de todas ellas, puedan entenderse entre sí. Queridos alumnos de esta Facultad de Medicina, termino.
y lo hago deseándoles lo mejor y créanme profundamente sincero que lo hago haciendo ahora, en estos momentos, mis mejores votos porque realicen unos estudios brillantes. Muchas gracias.